por haber materializado y que se lleve a efecto esta reunión tan importante que nos alimenta de alguna u otra forma los conocimientos de aquellos historiadores que realmente nos han hecho llegar tal trabajo tan importante y la hermandad que tenemos entre países hermanos, vecinos y no vecinos, pero nos une alguna trayectoria, nos une la historia. Como me han antecedido, realmente coincidimos en tener una historia tan rica que ya aquellos países europeos quisieran tenerlos. El Perú se divide en 3 estados. El Perú antiguo o precolombino, el virreinato y la república. ¿Qué tenemos que ver nosotros, los peruanos, en el proceso de la independencia? ¿Quiénes realmente estuvieron detrás de esto? Ya las historias y las investigaciones nos los dicen. Realmente fueron extranjeros. Y sin embargo, ¿por qué se celebra el día 28 de julio la independencia del Perú? A lo largo de esta conversación vamos a tener algunos pasajes donde ya se declaraban la independencia momentos antes, pero sin embargo San Martín es fundamental en esta independencia, de quien yo me voy a abocar íntegramente a su estancia, a su paso por el Perú. Él tuvo su camino llegando a Paracas, trasladado a Pisco, Miraflores, Punchauca y la Plaza de Armas donde se declara la independencia. Antes de ello, ¿qué ocurría? ¿O qué ha ocurrido? En el año de 1808, sabemos por historia, Napoleón invade la península y secuestra a la familia real. Entonces, por lo tanto, se vive una crisis, ¿no? Y no hay rey. Los Borbones están secuestrados. ¿Qué hace Napoleón? Pone al mando a su hermano José Bonaparte. Lo conocemos como Pepe Botella. Al momento de ello, el pueblo es fiel a los Borbones. Por eso nace la fidelidad. Entonces, ellos son fieles a los Borbones hasta que se vayan los franceses. En ese ínterin, ¿no? Como no hay rey, el poder regresa al pueblo. El poder, al regresar al pueblo,
entonces el pueblo tiene que autogobernarse. Y para ello se requiere que haya exactamente la elección de quién lo va a dirigir. ¿Qué ocurre entonces cuando se van los franceses? Regresa Fernando VII y el pueblo en ese momento se siente incómodo porque vuelve el absolutismo. La idea era de que una vez secuestrados la familia real, no hay rey, entonces el pueblo debe autogobernarse. Y como hubo ese vacío en ese tiempo, entonces era la incertidumbre de que vamos a continuar con el absolutismo, ¿por qué no con una monarquía? Entonces es donde se forman las juntas de gobiernos. Las juntas de gobierno se dan justamente porque ya habían nociones, habían intereses para buscar ser liberales o buscar una monarquía constitucional, porque eso reinaba en el pueblo. Entonces, bien, esas juntas de gobierno que se conformaron en La Paz, Quito, Caracas, Buenos Aires, Santiago, Tacna, Cusco, etc., fueron unas juntas con esas intenciones. Pero ¿qué pasa? Desde el año 1806 a 1816, el Perú era sólido en el virreinato. Al ser sólido en el virreinato, al enterarse este virrey Abascal de que se habían formado juntas de gobiernos en distintas ciudades, entonces envía a derrocarlos a esas juntas, porque de Perú enviaba gente a que estas juntas de gobiernos debieron ser decaídos, y así lo hizo. Pero acá es lo más importante, donde no logran combatir a una junta de gobierno, la de Buenos Aires. Sin embargo, en el Perú no se llegó a formar una junta de gobierno porque era la bastión importante, sólida, del virreinato. Entonces se produce como una especie de contraste, ¿no? Argentina por un lado, o Buenos Aires por un lado, férreo a su posición con la junta de gobierno, y el Perú no tenía junta, pero era el poderío más importante del virreinato. Frente a esa situación, España vivía crisis. Napoleón, como había invadido la península, en toda la Sudamérica habían creado la junta de gobierno. Entonces, en Lima, inclusive, el virrey Abascal había jurado fidelidad al trono cuando Fernando VII estaba como prisionero. ¿Qué hizo él? Él juramentó fidelidad frente a un cuadro. Detrás del cuadro no había nada. Entonces seguía esa línea férrea por parte de este virrey. Entonces, ¿qué pasó frente a ello? Como había en Buenos Aires esa revolución férrea que no fue derrotado por este virrey, entonces emprendieron la idea, como no se podían dejar ser vencidos, optó por la idea de acudir. Estaban convencidos de que su supervivencia estaba, dice, condicionada a la independencia
de nosotros como países sudamericanos. Tenía esa condición, estaba condicionado a ello. Entonces, ¿qué piensan ellos? Querían ingresar a Lima utilizando la zona norte, ingresando por Bolivia, la que se llamaba el Alto Perú. 6 años han intentado ingresar a Lima con esa intención férrea de los revolucionarios de Buenos Aires, pero no han logrado ingresar. La expedición ha sido fracasada durante esos largos años. Sin embargo, es en ese momento donde aparece el general don José de San Martín. Él para entonces se había formado en el ejército español por muchos años. Él tenía esa convicción, él tenía esa visión inteligente de poder hacer ese trabajo tan importante a lo que él ha llegado, y siempre ha demostrado esa sencillez, esa humildad, esa preocupación por nosotros realmente. Entonces, él se incorpora al movimiento emancipador, llegando a Argentina. Y él piensa y analiza y hace un estudio muy inteligente de cómo ingresar a Lima, ya que habían fracasado por varios años ingresar por el norte. La idea fiel y correcta de él era, lo más práctico era ingresar por el sur, o sea, por Chile. En Chile tuvo 2 grandes victorias, la que conocemos todos, la de Chacabuco y Maipú. Y en Maipú es la que le da la libertad a Chile. Y en esta última batalla de Maipú aparece Bernardo de O'Higgins, con quien provisionaba en la cuestión económica y lo político a San Martín para que Chile fuera liberado. Sin embargo, una vez que conocido este acto y ya estando a un paso para llegar a Lima, José de San Martín se embarca en Valparaíso para llegar a las islas de Paracas. Él llega al mando de más de 4.000 hombres, y dentro de ellos aparece la figura de este marino inglés. Lord Thomas Cochrane. Este marino inglés en ese momento se convierte como una pieza fundamental en apoyo y una persona muy conocedor en cuestiones marítimas. Sin embargo, cuando ya José de San Martín estuvo al mando de todos sus hombres y ya se sentía en suelo peruano, él tenía esa visión de dirigir a sus hombres de una manera muy inteligente y muy honrado. Justamente permítanme leer el proclama que le hace él a sus soldados y a todos los que les acompañaban apenas descendieron en las playas, y les dijo: ya hemos llegado a nuestro destino y solo falta que el valor consuma la obra de la constancia, pero acordaos que nuestro deber es consolar a la América, y que no venís a hacer conquistas, sino a libertar a los pueblos que han gemido 300 años bajo este bárbaro derecho. Los peruanos son nuestros hermanos y amigos. Abrazaos como tales y respetar sus derechos. La ferocidad y la violencia
son crímenes que no conocen los soldados de la libertad, y si contra todas mis esperanzas alguno de nosotros olvidase sus deberes, declaro desde ahora, será inexorablemente castigado. Eran unas palabras muy sabias de nuestro generalísimo don José de San Martín, que vertía a aquellos que los acompañaban con cierta disciplina y cierto rigor para que su expedición sea lo más correcto en aquel entonces. Cuando llega San Martín al Perú, ya no estaba el virrey Abascal, sino se encontraba el virrey Joaquín de la Pezuela. Sin embargo, dentro de los soldados que los acompañaba al general don José de San Martín, habían indios, mulatos, y se decía, ¿no? La historia cuenta y comenta que Argentina, pues la mitad eran gente de raza negra, y son la gente que han acompañado realmente al general don José de San Martín. Entonces, en esta expedición se decía que aquellos esclavos que vivían en el Perú, aquellos hombres de la clase media baja que querían la libertad, entonces la presencia de San Martín era esa pieza importante para que ellos puedan tener confianza, porque ya se habían enterado que San Martín había llegado al Perú. En ese momento habían ejércitos, batallones completos que empezaban a desertar del ejército realista. Y algunos de ellos se sumaban al ejército patriota. Sin embargo, cuando San Martín se traslada a Pisco, igual a unos kilómetros al sur de Paracas, él ya va pensando en que va adoptando y va obteniendo a su favor más número de gente, y se escucha la voz del pueblo a decir que queremos la libertad. Eso le daba valor al general don José de San Martín para poner pie firme en su expedición y lograr realmente el propósito al cual se había encomendado. En ese entonces, estando don José de San Martín en Pisco, envía al general Álvarez de Arenales que se fuera a la sierra a conquistar gente y proclamando que se juntan a esta expedición con destino a la libertad. Entonces, el general Álvarez de Arenales, a su paso por Ica, empezó a dar libertad a los esclavos, y así la gente sumarse para que haya más número en contra de los realistas. Una vez estando Álvarez de Arenales en la sierra del Perú, a su paso por Tarma, Jauja, Cerro de Pasco, donde ahí se apostó, y ya se notaba que tenía mucha gente que a él lo apoyaban, se sumaban a él. Entonces ya se tenía cimentado el poderío en esos lugares por donde él ha tenido su paso. En Pisco aprovecha su estancia don José de San Martín, y él decreta, para crear los símbolos a causa de la próxima independencia, él era un hombre muy sencillo,
y como me antecedió el orador, dijo bien claro en su mensaje de que si va a crear una bandera, va a ser de manera provisional, para posteriormente los peruanos serán quienes se encargan en crear sus propios símbolos. Fíjense y nos damos cuenta hasta qué punto nuestro general don José de San Martín era tan sencillo, muy consciente, muy honrado, y que él no quería el poder. Es cierto, porque la historia así nos lo relata. Entonces, a fines de septiembre y principios de octubre de aquel año, se dan las primeras reuniones entre los realistas y patriotas, lo que se llama las conferencias. Entonces, San Martín envía a su emisario, porque también el virrey había enviado a un emisario. En esa conferencia de Miraflores no tuvieron un acercamiento directo, solamente por encomendación. Y en esa reunión no se llegó a ningún acuerdo, porque San Martín había encargado y había encomendado de que su sana intención era crear una monarquía previa o bajo una constitución. Ese era el valor, ese era el principio. Al no haber esta reunión superado las conversaciones, el general don José de San Martín envía una carta al virrey en este sentido: ya que ha sido imposible conciliar las ideas de nuestra excelencia con los de América en general, me veo sensible en la obligación de librar al éxito de mis armas el destino de los pueblos cuya independencia he venido a proteger. Era la carta real del general don José de San Martín al virrey, al no haberse concretado ningún acuerdo de acuerdo a sus emisarios. Sin embargo, ya a fines de octubre de aquel año, el general don José de San Martín se dirige a Huaura. Huaura queda en la parte norte del Perú, pero muy cerca a Lima, por cierto, y si nos damos cuenta, el general don José de San Martín lo tenía todo calculado. Él no se alejaba mucho de la capital, no se alejaba mucho de Lima. Entonces fue ahí donde se encuentra con el general, con el encomendado que había enviado para la Sierra Central, Álvarez de Arenales, y ya se habían dado un giro por toda la Sierra Central. Entonces se entera el general don José de San Martín de que 6.000 hombres habían desertado del batallón Numancia, de los realistas, y los mismos que fueron al mando del ejército patriota. Asimismo, se sumaron a ese grupo una cantidad de cadetes y oficiales para sumarse a la expedición del general San Martín. Era un número que ya él se sentía más sólido y cada vez tenía más fuerzas y todo estaba saliendo a su favor. En ese instante, cuando ya todas las cosas estaban siendo sumadas, el general don José de San Martín ordena a este marino inglés, Cochrane, a tomar el puerto del Callao. A esto se suman todas sus naves. Inclusive se suma a ello 20 naves que venían de Chile. Entonces toman y
lo neutralizan a la fragata Esmeralda, que era una fragata en aquel entonces el más poderoso de guerra en el Pacífico. Al tener todo a su alcance, ese poderío que ya de alguna u otra forma se le estaba debilitando al ejército real, entonces el pueblo ya empezaba a sufrir de hambre. Las cosas estaban por los aires. Ya no tenía acceso Lima, ni por la sierra, ni por el sur chico, ni por el norte chico. Prácticamente todo Lima estaba rodeado. Entonces, Lima comienza a ahogarse. No hay alimentos. Las minas se paralizaron. Ya prácticamente empezaba a sentirse esa falta de alimentos. Entonces los soldados del ejército real empezaban a morir desnutridos, con algunas enfermedades, y ahí es donde les ataca la fiebre del cólera. Esa fiebre del cólera era pues una especie de eliminar al ser humano en tiempo real. Empezaron a morir casi 50 soldados por día. Eso era una gran baja para el ejército real. Y no solamente ellos, el pueblo se sentía desesperado por falta de alimentos. Al ver todo eso, ya se notaba en todo el territorio de que la sola presencia de José de San Martín era pues ya para sentirse liberados. En ese entonces Tarma, Lambayeque, Trujillo y Piura declaran su independencia. Dentro de ellos teníamos pues en Trujillo al marqués Bernardo de Torre Tagle. Él era intendente de Trujillo. Él era una persona de confianza del virrey. Pero fíjense ustedes, hasta él teniendo ese cargo, él ha declarado la independencia en favor del ejército patriota. Entonces, es así donde ya la fuerza patriota sentía ya más poderío, ya se sentía con más poder. Entonces era muy fácil ingresar a Lima. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis, hablar de la casona de San Marcos. Hoy casona de San Marcos, antes era el convictorio de San Carlos. En ese convictorio de San Carlos llegaron a estudiar y llegaron a ser compañeros de estudios Bernardo de O'Higgins y el marqués Bernardo de Torre Tagle. Pero, ¿cuál es la historia real? ¿Por qué este convictorio de San Carlos, funcionando en Lima, venían de Chile a estudiar allá? Porque realmente era un convictorio tan importante, porque todo Lima era un poderío del virreinato. Es como decir que el que tiene más plata tiene las cosas a su alcance, ¿no? Como decir, en la actualidad. Y eso era lo que reinaba en aquel entonces. ¿Qué pasa con San Martín? Conociendo a Bernardo de O'Higgins, le pregunta con quién puede contactarse en Lima para continuar con la expedición. Y sin lugar a duda, le dirige y le direcciona a Bernardo de Torre Tagle, quien era la persona indicada con quien podría tratar para ingresar a Lima. Es así como
se advierte y se menciona, y en algún momento han llegado a pensar, a decir que si nosotros, ellos decían, si nosotros vamos a liberar al Perú, ¿quién estaría a la cabeza? El Perú no tenía, sinceramente, esos tipos a la altura del general Don José de San Martín, de Sucre, de Bolívar. No tenía un Bolívar, no tenía un Sucre, no tenía un San Martín en Perú. Pero intelectualmente habían personajes, pero sin embargo no tenían esa mezcla con aquel militar a caballo que tenía ese poder. Había inteligencia, pero no había poder. No había, como decir, una persona completa, como para que pueda estar a la cabeza una vez libertado. Acá aparece Ribagüero y Torre Tagle como los primeros a mencionarlos intelectualmente, y justamente ellos llegan a ser los primeros presidentes de la República. Es así, no se compara, dice, a los líderes de esa época. Entonces, en noviembre y diciembre fueron momentos cruciales para Pezuela. ¿Por qué? Porque lo tomaron como incapaz, porque ya se venía todo sobre ellos, y la expedicionaria del libertador Don José de San Martín estaba ya cercado todo Lima. Ya se notaba esa presencia fuerte en aquel entonces. Es así donde el 29 de enero de 1821 se produjo el motín de Asnapuquio. Asnapuquio es el lugar exacto donde está en este momento el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Ahí se había apostado el ejército realista, porque sabía que San Martín y todos los hombres que se habían sumado a él, tanto los que le acompañaban, tanto aquellos que vinieron por la sierra del Perú, y asimismo aquellos soldados que pertenecían a aquel batallón Mancia, que se acomodaron a ellos, los cadetes y oficiales que se sumaron de Lima para irse al norte. Entonces ya era un número considerable y fuerte para poder dar ese gran golpe. Es ahí donde el ejército realista depone al virrey Pezuela como especie de un golpe. Entonces ponen al señor La Serna como nuevo virrey, porque se sentía, el ejército realista se sentía menos cada vez, porque el rey Pezuela no hacía algo como para poder controlar esa resistencia. Entonces, todo el Perú ya era un caos, volviendo a repetir lo que dije hace un momento, ya se vivía momentos cruciales en todo el Perú. Es donde los montoneros y los llamados guerrilleros aparecen. ¿Por qué aparecen estos? Porque estos empezaban a incomodar al ejército realista, ya sea bloqueando vías o caminos, se enrolaban a ellos aquellos elementos que se dedicaban al robo, al saqueo. No había alimentos, tenían que robar. Lima era un caos en ese momento. Las noches eran inciertas en aquel momento. Aquellos negros libres, aquellos esclavos huidos, se dedicaban justamente a ello. Entonces no había control. Inclusive los vehículos de carga que salían de noche eran asaltados, y prácticamente se vivía un caos total, un desorden total en todo Lima.
El bandolerismo era en todo lugar, hasta en la misma ciudad, no solamente en las afueras. Es ahí donde se reúnen en esa conferencia de Punchauca, una vez más, los realistas, ¿no? Y al mando del mismo virrey de la Serna con el general don José de San Martín. Esa fue la conferencia presencial entre los dos, donde el general don José de San Martín le ha idealizado que se someta justamente a que se lleve a cabo una monarquía constitucional, lo que él había exigido desde un principio. Aparece aquí la figura de Bernardo de Monteagudo, lo que habían antecedido. Bernardo de Monteagudo era un abogado político y le bastaba conocimientos. Él era un ideólogo. Justamente el general don José de San Martín no estuvo mal acompañado, ha tenido a su lado grandes personajes muy importantes, del cual nosotros estamos hoy en día agradecidos por todo lo que han hecho por nosotros, por esa libertad que tenemos nosotros. Entonces, al proponerle una monarquía constitucional, sobre ese caso, el ideólogo Bernardo de Monteagudo, él decía en un libro: el corazón va más rápido que el cerebro. El corazón quiere ya la libertad, pero al cerebro le falta inteligencia, le falta educarlo para que exista esa persona real que va a estar a cargo del mando después de la liberación, digamos, ¿no? Entonces, mira, si nosotros nos ponemos a pensar y decir que este ideólogo tenía pensado ya de que la libertad se venía y se tenía que dar, pero se estaban preocupando ya, fíjense ustedes, y la historia nos relata, de que ya se estaban previniendo de que quién es el elegido, ¿no?, para que pueda gobernar. Entonces, ahí es donde Virrey La Serna, para proteger Lima, se valió de unos 1500 esclavos, enrolarlos al ejército real, y más el apoyo de 3000 hombres para reforzarse. No tuvo más reparo de que no les ha resultado esa decisión, porque ya el ejército patriota era cada vez más numeroso, era más fuerte. Ese mal que atacó a aquellos soldados era una gran baja para aquellos. Sin embargo, cuando ya decide La Serna abandonar Lima, envía a 900 soldados enfermos al Real Felipe, con la finalidad de que estos en algún momento se van a curar y van a aprovechar en proteger ese lugar. Pero sin embargo, cuando ya se notaba, ya perdido La Serna, ¿qué hizo? La Casa de la Moneda todo trasladó al Real Felipe. Las máquinas lo han destruido para que los patriotas no puedan seguir utilizándolo. Los archivos trasladaron a aquel lugar. Entonces, lo único que optó es por abandonar Lima y dirigirse a la Sierra del Sur.
Antes de ello tuvo su paso, según cuenta la historia, por el Valle del Mantaro, la Sierra Central. Entonces, con todos sus hombres, se trasladan al sur del Perú, al Cusco. Y desde ahí ha podido gobernar y ha podido superar un poco y aliviarse un poco por el espacio de 3 años. Lo que ya vamos tocando al final. Entonces, fue ahí donde ya Lima estaba abandonado. Ya era fácil para poder ingresar. Y el 12 de julio de 1821, San Martín ingresa a Lima. Ingresa a Lima, toma Lima y convoca un cabildo de inmediato. Entonces todas las personalidades, todas las autoridades concurren a ese cabildo, donde en ese momento se declara y dice, el general don José de San Martín propone la fecha del día 28 de julio para proclamar la independencia. Es ahí donde se redacta el documento de la independencia, y los primeros a firmar fueron los españoles, fueron 2 españoles. Dentro de ellos estuvo el arzobispo de Lima. Entonces, ¿qué más? Que ya se sentían todos con esa libertad, saboreando la libertad, porque ya se había fijado inclusive la fecha. Han habido algunos personajes que realmente han firmado, pero con temor, con miedo, porque algunos, inclusive después de firmar ese documento redactado mediante ese cabildo, algunos han desaparecido o han abandonado Lima. Muy posible por el temor, por el miedo, pero sin embargo las cosas ya se habían definido. Entonces, llega el día 28 de julio, don José de San Martín, al igual que hizo el 25 de mayo aquí en Argentina, empezó a repartir escarapelas de colores rojo y blanco. Ya se notaba y se sentía y se tenía ya el estrado con mira al cabildo, que era la municipalidad la que es ahora, y a su lado lateral la catedral y el palacio. Es ahí donde él, muy sencillo, se presenta a declarar la libertad del Perú. Y sabemos, conocemos sus palabras con las que él, la historia cuenta que fue a las 10 de la mañana en que se declaró y dijo que desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Y él dice, viva la patria, viva la independencia, viva la libertad. Es en ese momento donde todos se sintieron libres, porque parece mentira la presencia de San Martín en la Plaza de Armas, y gritando ese lema, ese honor y esas palabras que lo tenemos en mente siempre todos los peruanos. No se quedó allí, él caminó, se fue a distintos lugares a proclamar la independencia con este mismo lema. Dentro de ellos, la iglesia de la Merced, que está a unas cuantas cuadras. Él pasó por lo que ahora es el Jirón de la Unión, una calle muy principal allá en Lima. Y por último, después de haber estado en distintos lugares, posó en el lugar, en la Plaza de la Inquisición, la que está actualmente al frente del Congreso de la República. Fue el último lugar donde proclamó la independencia. Es así donde todos los peruanos desde aquel entonces
vivimos agradecidos por esa libertad que tenemos todos nosotros. Entonces no quedó ahí lo que les dije hace un momento, que le duró 3 años a este virrey que se trasladó al sur de Perú, al Cusco. Entonces había enviado pues a la sierra todavía sus soldados realistas a querer combatirnos. Y ahí es donde se da la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824. Es por eso que le llaman la cuna de la libertad americana, porque ya era la última bastión que se tenía que resistir, pero fueron derrotados. Y la que se selló realmente la independencia definitiva, donde ya todos los españoles tenían que erradicar, fue el 9 de diciembre en la batalla de Ayacucho. Ahí se sella definitivamente la libertad. Desde entonces somos libres y gracias a los personajes extranjeros el Perú vive agradecido. Muchísimas gracias.